Antes de fallecer, la abuelita le cuenta a su nieta un secreto que ha mantenido oculto durante muchos años y que la deja sin palabras. El viento húmedo entraba por las rendijas de la vieja casa en La Habana, agitando las cortinas raídas que alguna vez fueron blancas. Isabela Fernández, de 95 años, yacía en su cama con los ojos entrecerrados. Su piel, fina como papel, dejaba ver las venas azuladas que recorrían sus manos. Miraba con dificultad, pero su mente estaba más clara que nunca. Sabía que le quedaban pocas horas. Lucía, susurró. Su bisnieta apareció en el umbral de la puerta. A sus 17 años, era la única en la familia que se tomaba el tiempo de escuchar a la anciana. El resto de los parientes, ocupados con sus propios problemas, la consideraban una sombra, un peso más dentro de la casa heredada por generaciones. La joven se acercó a la cama y tomó la mano frágil de su bisabuela. «Estoy aquí, abuelita», dijo, inclinándose para oír mejor. Isabela la miró con una intensidad que hizo estremecer a la muchacha. La anciana no tenía la mirada perdida de quienes esperan la muerte, sino la firmeza de alguien que aún tenía algo importante que decir. «Tienes que escucharme», murmuró. Lucía asintió. «Todo lo que crees saber sobre esta familia es mentira», continuó la mujer. «He guardado un secreto durante más de 70 años y ha llegado el momento de contártelo». La joven sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Conocía a su bisabuela como una mujer callada, resignada a la pobreza y al destino que compartían todas las mujeres de la familia, vivir para servir a los demás. Sus tías, su madre y su abuela habían seguido el mismo camino, trabajos precarios, matrimonios sin amor, vidas dedicadas a tener hogares que nunca les pertenecieron del todo. Lucía no entendía por qué siempre había sentido que algo estaba mal en aquella resignación silenciosa, como si hubiera una razón oculta para tanta sumisión. «¿Qué quieres decir, abuelita?», preguntó con voz temblorosa. Isabela respiró hondo. Cada palabra le costaba, pero la urgencia en su pecho la impulsaba a seguir. «Escúchame bien, niña. Hubo un hombre. Se llamaba el Montero», dijo, y en sus labios marchitos apareció la sombra de una sonrisa. Lucía frunció el ceño. Ese nombre no le decía nada. «Lo amé como nunca amé a nadie», continuó Isabela, «pero lo dejé ir y por eso mi vida fue lo que fue. Por eso todas hemos vivido así». La muchacha sintió un nudo en la garganta. No podía recordar haber visto jamás a su bisabuela hablar con tanta emoción. «Gabriel era un extranjero», siguió la mujer. «Llegó a Viñales buscando artesanías y lo que encontró fue a mí. Me miró como nadie me había mirado antes, no como alguien que debía servir, no como una esposa en potencia. Me vio a mí». Lucía sintió un vuelco en el pecho. «Me pidió que huyera con él», susurró la anciana, «pero no tuve el valor». Las palabras quedaron flotando en el aire, cargadas de arrepentimiento. «Mi vida habría sido distinta si hubiera ido con él, pero no fui y él murió». La joven entreabrió los labios, pero no encontró palabras. «Antes de irse, dejó algo para mí», continuó Isabela. «Enterró una fortuna bajo el almendro en la finca donde crecí. Me dijo que si algún día necesitaba empezar de nuevo, allí encontraría la forma de hacerlo». Lucía sintió un escalofrío. «Pero nunca fui por ella», dijo la anciana con una sonrisa amarga, «porque cuando él también murió, la última parte de mí que soñaba con una vida diferente». El silencio se extendió entre ambas. «Y así pasó el tiempo», murmuró Isabela. «Vi a mi hijo crecer sin conocer su verdadero origen. Vi a mi esposo seguir con su vida como si yo solo fuera un mueble más en la casa. Vi a las mujeres de nuestra familia repetir la misma historia, una tras otra». La chica sintió que el peso de las generaciones caía sobre sus hombros. «Pero tú no, niña», dijo la anciana, aferrando su mano con sorprendente fuerza. «Tú puedes cambiarlo. Tienes que hacerlo». Lucía sintió que algo en su interior se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. «Cuando llegue el momento, ve al almendro», susurró Isabela, «y decide qué harás con lo que encuentres». La joven asintió, aunque en su mente bullían 1000 preguntas. La anciana cerró los ojos, agotada.
Ahora solo quiero descansar, murmuró. Lucía apretó los labios. Unas horas después, Isabela Fernández exhaló su último aliento, pero su historia apenas comenzaba. Hacía casi 76 años atrás, el sol ardía sobre los campos de Viñales, iluminando las montañas de piedra caliza que se alzaban en el horizonte. El viento traía consigo el aroma a tabaco y tierra mojada, un olor que Isabela Fernández conocía bien. Allí había nacido y crecido, entre mujeres que tejían para ganarse la vida y hombres que trabajaban la tierra de sol a sol. Su mundo era pequeño, delimitado por las costumbres y los susurros que dictaban el destino de cada quien. Desde que tenía memoria, su madre y sus tías le habían enseñado que una mujer debía ser trabajadora, obediente y discreta. Isabela aprendió a tejer antes de aprender a leer. Sus manos se movían con destreza entre los hilos de lana, creando patrones intrincados que luego se vendían a los turistas que llegaban a la zona en busca de artesanías. Su abuela le decía que en aquel trabajo estaba el orgullo de su familia. Pero ella no podía evitar preguntarse si había algo más allá de los telares y los fogones. A sus 19 años, su vida parecía estar ya escrita, estaba comprometida con Tomás Fernández, un hombre 10 años mayor que ella, dueño de una pequeña finca de tabaco. No era un mal hombre, era trabajador, serio y cumplidor. Pero nunca la había mirado con ternura, ni le había dirigido palabras más dulces que un simple buenos días o hay comida en la mesa. Para todos en el pueblo, ese matrimonio era una bendición. Tomás aseguraría estabilidad para ella y sus futuros hijos, y eso era todo lo que una mujer podía esperar. Pero, en el fondo, la muchachita sentía una inquietud que no sabía explicar. No era infeliz, pero tampoco era feliz. Solo existía, como todas las mujeres de su familia antes que ella. Todo cambió el día en que Gabriel Montero llegó a Viñales. Era un hombre de otro mundo, alto, de cabello castaño y ojos claros, con un acento extranjero que hacía que cada palabra sonara como un susurro intrigante. Había llegado desde España, fascinado por la historia y la cultura cubanas. Los rumores decían que tenía dinero, que podía haberse alojado en cualquier hotel de La Habana, pero que había preferido quedarse en un pequeño hospedaje del pueblo para conocer la vida real de la gente. La primera vez que lo vio, Isabela estaba sentada en el portal de su casa, tejiendo una manta para un encargo. Gabriel pasó caminando por la calle, observando cada detalle del pueblo con una mezcla de curiosidad y admiración. Cuando sus miradas se cruzaron, ella bajó la vista de inmediato, pero sintió un extraño calor subirle por el cuello. Al día siguiente, él apareció en la plaza del pueblo preguntando dónde podía encontrar a la mejor tejedora de Viñales. Isabela Fernández, le dijeron sin dudar. Fue así como el muchacho llegó hasta su casa, tocando la puerta con seguridad. Cuando ella abrió, se encontró con su sonrisa afable y la forma en que la miraba, como si la estuviera viendo por primera vez. ¿Eres Isabela?, preguntó. Ella asintió, sintiéndose nerviosa sin entender por qué. Dicen que eres la mejor tejedora del pueblo. Necesito que me hagas un encargo especial. La chica lo invitó a pasar. Dentro, la sala estaba llena de ovillos de lana y mantas a medio terminar. Gabriel recorrió el lugar con interés hasta que se detuvo frente a una mochila bordada con hilos dorados. ¿Hiciste esto?, preguntó, curioso y sorprendido. Sí, respondió ella, sin saber si era orgullo o vergüenza lo que sentía al mostrar su trabajo. Es hermosa, dijo él. No era la primera vez que alguien elogiaba su tejido, pero nunca lo habían dicho con tanta sinceridad. El joven le explicó que quería encargarle una mochila con las iniciales de su madre para enviársela a España como un regalo. Isabela asintió y fijó un precio, uno elevado. Lo hizo con la esperanza de que él se desanimara, de que se marchara y dejara de mirarla de aquella forma que le revolvía el estómago. Pero Gabriel no titubeó. Sacó el dinero y se lo entregó sin siquiera negociar. Haré tu encargo, dijo ella, tomando las monedas. Gracias, Isabela, respondió él, y entonces, sin poder evitarlo, ella sonrió. Los días siguientes estuvieron llenos de una ansiedad inexplicable.
La joven trabajaba en la mochila con una dedicación inusual, revisando cada puntada más de lo necesario. No quería admitirlo, pero esperaba con ansias la llegada de Gabriel. Él pasó por su casa varias veces bajo el pretexto de preguntar por el progreso del encargo. Cada vez se quedaba más tiempo, conversando sobre cosas triviales, la belleza del campo, las diferencias entre Cuba y España, lo mucho que le gustaba el café de la región. Para Isabela, esas conversaciones eran como un soplo de aire fresco. Con Tomás, las palabras siempre habían sido pocas y prácticas, con Gabriel, hablar era fácil, como si se conocieran de toda la vida. Pero, a pesar de la conexión que crecía entre ellos, ella trataba de mantenerse distante. No podía permitirse sentir nada. Su destino ya estaba marcado, y él solo era una sombra pasajera en su camino. Sin embargo, el joven no parecía dispuesto a marcharse. Una tarde, cuando fue a buscar su encargo, la encontró en el portal con la mochila terminada sobre su regazo. «Está lista», dijo ella, entregándosela. Gabriel la tomó con cuidado, admirando los detalles del bordado. «Es perfecta», dijo con una sonrisa. «Gracias, Isabela». Ella asintió, pero no dijo nada más. Él guardó la mochila en su bolso y se quedó mirándola por un momento. Luego dio un paso más cerca. «Voy a irme pronto», dijo en voz baja. «¿A dónde?», preguntó ella. «De vuelta a España», respondió, «pero quiero verte antes de irme». Ella sintió el impulso de decir que no, que era imposible, que aquello no tenía sentido. Pero cuando abrió la boca, las palabras no salieron. Gabriel se acercó un poco más. «Esta noche en el almendro», susurró. Isabela lo miró con el corazón latiendo con fuerza. Él le tomó la mano por un breve instante, apenas un roce, pero suficiente para hacerla temblar. Luego se alejó, caminando por el sendero de tierra hasta desaparecer. La muchacha apretó los labios, luchando contra la tormenta de emociones que se agitaba en su interior. No debía ir, no podía, pero su corazón gritaba que lo hiciera. La noche cayó sobre Viñales con una brisa cálida y el canto lejano de los grillos. La luna iluminaba los campos de tabaco, proyectando sombras alargadas sobre la tierra. Desde la ventana de su habitación, Isabela miró el sendero polvoriento que conducía al almendro. La voz de su madre resonaba en su cabeza, repitiendo las mismas advertencias que había escuchado toda su vida: una mujer decente no anda de noche, no busca problemas, no deja que el corazón la gobierne. Pero algo dentro de ella, algo que llevaba años dormido, latía con fuerza, exigiendo ser escuchado. Antes de darse cuenta, estaba cruzando el umbral de su casa. Caminó en silencio, con la respiración agitada, sintiendo que cada paso la llevaba más lejos de la joven que había sido hasta entonces. El almendro se alzaba en lo alto de una colina, con sus ramas extendidas como un abrazo. Bajo su sombra, Gabriel la esperaba. «Viniste», dijo él, con la voz teñida de asombro y alivio. Ella asintió. No confiaba en su propia voz. El joven dio un paso adelante y ella pudo ver la intensidad en su mirada. «Sabía que lo harías», susurró. «Esto está mal», murmuró ella, aunque sin convicción. «¿Por qué?», preguntó él. «Dime que no sientes lo mismo y me iré». Las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Gabriel alzó una mano y le apartó un mechón de cabello del rostro. El roce fue leve, pero suficiente para hacerla estremecer. «No es justo», dijo ella en voz baja. «¿El qué?», preguntó él. «Que hayas llegado ahora», susurró con melancolía. Gabriel sonrió con tristeza. «Entonces dime qué quieres», susurró. «¿Quieres que me marche? ¿Que finjamos que esto nunca pasó?» Isabela cerró los ojos. Lo más sensato era alejarse, regresar a casa, continuar con su vida tal como estaba planeado. Pero cuando abrió los labios, lo único que salió fue un susurro apenas audible. «No quiero que te vayas». El muchacho la tomó de la cintura y la acercó a él con una suavidad que la desarmó. Sus frentes quedaron juntas, sus alientos se mezclaron en el aire tibio de la noche. Entonces él la besó y el mundo desapareció.
No existía el miedo, ni las reglas, ni la vida que la esperaba al amanecer. Solo estaba el calor de sus labios, la firmeza de sus brazos rodeándola, la forma en que su corazón golpeaba con desesperación contra el pecho. Cuando se separaron, Isabela lo miró con los ojos brillantes. «Esto no puede repetirse», murmuró. Él sonrió con ternura. «Lo dices como si pudiéramos olvidarlo», murmuró. El miedo volvió a instalarse en su pecho. «Si alguien nos ve», insistió ella. «Nadie nos vio», aseguró él. «Pero, si quieres que nos veamos a plena luz del día, no tengo problema con eso». Ella negó con la cabeza. «Gabriel, yo». Comenzó a decir la muchacha. «¿Tienes miedo?», interrumpió él. Isabela apretó los labios. No podía decirle que sí, porque no era solo miedo lo que sentía, era vértigo, era un deseo irrefrenable de romper con todo lo que había sido hasta ahora. «Déjame demostrarte que puedes elegir», susurró él. Ella lo miró, sintiendo que algo dentro de ella se quebraba. Pero antes de que pudiera responder, el sonido de pasos en la distancia la hizo girarse de golpe. Alguien se acercaba por el camino de la colina. Gabriel reaccionó al instante, apartándose de ella, mientras Isabela se cubría el rostro con el chal. Los pasos se hicieron más nítidos, hasta que una figura emergió de la oscuridad. Era Tomás. La sangre se heló en las venas de la muchacha. Gabriel se mantuvo firme a su lado, pero Isabela supo que no podía dejar que hablara. Si Tomás lo veía como una amenaza, aquello terminaría mal. Respiró hondo y avanzó unos pasos. «¿Qué haces aquí?», preguntó, fingiendo sorpresa. Su prometido entrecerró los ojos. «Debería ser yo quien pregunte eso», dijo. «¿Por qué no estás en casa?». Su tono no era agresivo, pero había una sombra de desconfianza en su mirada. «Salí a tomar aire», respondió ella, manteniendo la voz serena. Tomás miró a Gabriel con el ceño fruncido. «¿Y él?», inquirió. «Es un cliente que me encargó un trabajo», respondió ella con rapidez. Gabriel, entendiendo la situación, sonrió con naturalidad y extendió la mano. «Gabriel Montero», se presentó. Tomás no se la estrechó. «¿Qué hace un extranjero aquí a estas horas?», preguntó con cierto enojo. «Solo paseaba», respondió el extranjero con calma. El silencio se alargó, denso y tenso. Finalmente, Tomás soltó un resoplido y miró a Isabela. «Es tarde», dijo. «Vamos». Ella asintió, pero antes de seguirlo, Gabriel le sostuvo la mirada. «No es el final», murmuró tan bajo que solo ella pudo escucharlo. El corazón de la muchacha se agitó. Tomás comenzó a caminar e Isabela lo siguió, sintiendo la mirada de Gabriel quemándole la espalda. Cuando llegaron a la casa, Tomás se detuvo en la puerta y la observó con atención. «¿Por qué estabas con él?», preguntó. Isabela sostuvo su mirada. «Solo hablábamos». Él no respondió de inmediato. Luego, con un suspiro, se pasó una mano por el rostro. «Mañana hablaremos de esto», dijo. La joven asintió y entró en la casa, cerrando la puerta tras de sí. En la soledad de su habitación, apoyó la espalda contra la pared y cerró los ojos con fuerza. Sabía que había cruzado un límite y no estaba segura de poder retroceder. Los días pasaron, pero la joven no podía sacarse de la cabeza el momento en que Gabriel la había besado bajo el almendro. Su mente le decía que debía olvidarlo, que aquello solo podía traer desgracia, pero su corazón latía con fuerza cada vez que recordaba el roce de sus labios. Tomás no mencionó lo ocurrido aquella noche, parecía haber aceptado su explicación, pero su actitud se volvió más distante. Aunque nunca había sido un hombre cariñoso, ahora la observaba con una mirada extraña, como si tratara de descifrar algo en su rostro. Isabela se aferró a la rutina para acallar sus pensamientos. Se levantaba al amanecer, tejía sin descanso y ayudaba a su madre en los quehaceres de la casa. Pero todo le parecía más monótono, más vacío. Había probado, por un instante, lo que significaba sentirse viva, y ahora el mundo a su alrededor le resultaba insípido. Entonces Gabriel volvió a buscarla.
Era media tarde cuando lo vio llegar por el sendero polvoriento que conducía a su casa. Llevaba su camisa blanca abierta en el cuello y caminaba con la confianza de quien no teme ser visto. El corazón de la chica dio un vuelco. No podía hablar con él, no allí donde cualquiera podía verlos, pero cuando Gabriel se detuvo frente a su casa y la miró, supo que ya no tenía opción. Respiró hondo y se acercó a la puerta. «¿Qué haces aquí?», susurró. «Necesito verte», respondió él. «Ven conmigo». Isabela miró a ambos lados. Nadie parecía estar prestando atención, pero no podía arriesgarse. «No puedo», dijo en voz baja. Él la observó con intensidad. «Por favor», murmuró. Algo en su tono hizo que la determinación de la joven flaqueara. Contra toda razón, asintió. «Sígueme», dijo. Salieron por la parte trasera de la casa y caminaron en silencio hasta un sendero escondido entre los árboles. Allí, alejados de las miradas curiosas, Gabriel se detuvo y la tomó de las manos. «Isabela», dijo con voz firme, «déjalo todo y ven conmigo». El aire se quedó atrapado en sus pulmones. «¿Qué?», preguntó ella. «Vámonos juntos», insistió él. «Podemos tomar un barco a España. Allí podrás empezar de nuevo, sin las ataduras de este lugar, sin un destino que otros decidieron por ti». La chica lo miró con incredulidad. «No es tan sencillo», susurró. «Sí lo es», respondió Gabriel. «Te amo, Isabela. No quiero irme sin ti». Las palabras la golpearon como una ráfaga de viento. Nadie le había dicho algo así antes, no con esa intensidad, con esa certeza absoluta. Se apartó de él, abrazándose a sí misma. «Gabriel, no puedo. Tengo una vida aquí, mi familia, mi compromiso con Tomás». Él negó con la cabeza. «Esa no es una vida, Isabela, es una jaula». Ella cerró los ojos con fuerza. «Si me voy contigo, ¿qué pasará con mi madre, con mi padre, con mis hermanas?», insistió ella. «Les enviarás dinero», respondió él. «Les escribirás cartas. Pero no puedes vivir solo para ellos. Tienes que vivir por ti también». Isabela sintió que el suelo bajo sus pies temblaba. Toda su vida había creído que su camino estaba trazado, que debía seguirlo sin cuestionarlo. Pero ahora, por primera vez, veía otra posibilidad y le aterraba. «Necesito tiempo», susurró. Gabriela sintió, pero en su mirada había una sombra de preocupación. «Lo entenderé si decides quedarte», dijo, «pero dime que al menos lo estás considerando». Ella lo miró a los ojos y, por primera vez, permitió que la verdad saliera de sus labios. «Sí», admitió en un susurro. Él sonrió con alivio. «Tengo que irme», dijo ella, apartándose. Él la dejó ir, pero antes de que se alejara demasiado, tomó su mano una vez más. «Nos vemos en el almendro en 3 días», dijo. «Si no vienes, entenderé tu decisión. Pero si lo haces, sabré que quieres estar conmigo». Isabela asintió sin mirarlo y se alejó rápidamente. Su mente era un torbellino. Esa noche, mientras cenaba con su familia, sintió el peso de las miradas sobre ella. Su madre hablaba sobre la boda, sobre cómo debían empezar a preparar el ajuar y conseguir las telas para el vestido. Tomás, sentado a su lado, escuchaba en silencio. La joven apenas podía probar bocado. Se suponía que debía estar emocionada por su boda, pero lo único que la inquietaba era la cita con Gabriel. Después de la cena, su prometido la acompañó hasta la puerta de su casa. «Has estado rara estos días», dijo, mirándola con fijeza. Isabela bajó la vista. «Solo estoy cansada», respondió. Tomás cruzó los brazos. «Espero que no estés dándole vueltas a lo que pasó en el almendro», dijo. «Ese extranjero no tiene nada que ver contigo». La joven sintió un escalofrío. «No tiene sentido hablar de eso», dijo con calma. El chico asintió, pero su expresión seguía siendo inescrutable. «Descansa», dijo antes de marcharse. Isabela entró a su cuarto con el corazón acelerado. Sabía que debía olvidarse de Gabriel. Quedarse significaba estabilidad,
seguridad. Su madre tenía razón, una mujer debía aceptar su destino y cumplir con su deber. Pero cuando cerró los ojos, la única imagen que apareció en su mente fue la de Gabriel bajo el almendro, con la esperanza brillando en su mirada. El reloj avanzaba. En 3 días debía tomar la decisión más difícil de su vida. El tercer día llegó demasiado rápido. Desde el amanecer, la muchacha sintió una presión en el pecho, como si el destino estuviera empujándola hacia un abismo del que no habría vuelta atrás. Pasó la mañana encerrada en su cuarto, fingiendo que bordaba mientras sus manos temblaban. Su madre notó su actitud extraña, pero no dijo nada. Cuando el sol empezó a descender en el horizonte, supo que debía decidir. Si voy al almendro, mi vida cambiará para siempre. Si me quedo, seguiré el camino que todos esperan de mí, pensó. Pero la pregunta que la atormentaba no era cuál decisión era la correcta, sino cuál la haría feliz. Al final, solo hubo una respuesta. El almendro se alzaba imponente, sus hojas doradas por la luz del atardecer. Gabriel estaba allí, esperándola. Cuando la vio llegar, una sonrisa de alivio se dibujó en su rostro. «¿Viniste?», susurró. Isabela sintió un nudo en la garganta. «No sé qué hago aquí», dijo, aunque en el fondo sí lo sabía. Él se acercó, tomándola de las manos. «¿Sabes exactamente por qué estás aquí?». Ella cerró los ojos. «Esto está mal», murmuró. «Lo único que está mal es que toda tu vida te hayan hecho creer que no tienes derecho a elegir», dijo él. Isabela tembló. Gabriel deslizó sus dedos por su mejilla, obligándola a mirarlo. «Ven conmigo», susurró. Ella negó con la cabeza, pero en el fondo ya había perdido la batalla. Gabriel se inclinó y la besó. Esta vez Isabela no se resistió, se entregó a sus labios con toda la desesperación contenida, con toda la pasión que había reprimido durante años. Sus manos se aferraron a su camisa, sintiendo la calidez de su cuerpo bajo la tela. El joven la sostuvo con firmeza, besándola con una mezcla de ternura y deseo. Cuando se separaron, sus frentes quedaron juntas, sus respiraciones agitadas. «Isabela», murmuró él. Ella le acarició el rostro con delicadeza, grabando cada detalle en su memoria. «Quiero recordarte así», susurró Gabriel. La miró con intensidad. «No tienes que recordarme», dijo ella. «Puedes vivir conmigo». Pero en el fondo, ambos sabían la verdad. Aquella noche, bajo la sombra del almendro, Isabela dejó de pensar y solo sintió. La brisa acariciaba su piel mientras su amado la despojaba de sus miedos con cada beso, con cada caricia. Su cuerpo temblaba bajo el peso de una emoción desconocida, abrumadora y embriagadora. Por primera vez en su vida, fue libre. Cuando el sol comenzó a asomar en el horizonte, la muchacha supo que debía irse. Gabriel dormía a su lado, su brazo enredado en su cintura. Isabela lo miró sintiendo una mezcla de felicidad y angustia, pues sabía que aquello no podía durar. Se levantó con cuidado, vistiéndose sin hacer ruido. Él se removió, pero no despertó. Ella se inclinó y depositó un beso en su frente. «Perdóname», susurró, y luego huyó. Las semanas siguientes fueron un infierno. Cada día, Gabriel le enviaba cartas pidiéndole que se reunieran, que huyeran juntos. Le prometía amor, una vida lejos de aquel pueblo que la asfixiaba. Pero Isabela no contestó ninguna, no por falta de amor sino por miedo. En el fondo, agradecía que el joven no se hubiera atrevido a buscarla de nuevo en su casa, pues sabía que si lo veía una vez más, no tendría el valor de verlo marchar. Un mes después, Gabriel dejó de escribir. 3 días más tarde, encontraron su cuerpo en la costa. Se ahogó. Los rumores se esparcieron rápido, algunos decían que había sido un accidente, otros que se había quitado la vida. Pero Isabela sabía la verdad. La última carta que él le había enviado, la que nunca abrió, contenía sus últimas palabras. La sostuvo entre sus manos temblorosas, con lágrimas cayéndole por las mejillas. Su corazón se rompió en 1000 pedazos. Después de la muerte de Gabriel, todo le parecía vacío y se sentía más observada y juzgada que nunca.
Cada vez que caminaba por la plaza del pueblo para entregar un encargo, sentía las miradas, los susurros. La forma en que la gente comenzaba a hablar de que quizá el extranjero y ella habían tenido algo más que un simple trato de negocios. Pero Isabela no podía pensar en las habladurías. Lo que la atormentaba era el silencio de Gabriel, que nunca volvería a escribirle, el silencio de la última carta, que aún guardaba sin abrir, y el silencio en su propio interior, que se había convertido en un abismo donde se hundía cada día un poco más. 2 semanas después de su fallecimiento, Isabela sintió las primeras náuseas. Al principio pensó que era el estrés, la angustia, la falta de sueño. Pero cuando los días pasaron y su cuerpo empezó a cambiar, supo la verdad: estaba embarazada. La certeza la golpeó como un puñetazo en el estómago. Pasó una noche entera en vela, mirando el techo con una mano sobre su vientre aún plano. No había duda, ese hijo no era de Tomás, era de Gabriel. El pánico la envolvió. Si alguien lo descubría, sería una deshonra. Su madre la repudiaría. Tomás, si no la mataba de rabia, al menos la desterraría de su vida para siempre. En un pueblo como aquel, donde todos conocían la vida de los demás, no había lugar para el escándalo. Pero lo que más la aterraba no era la reacción de los otros, sino el hecho de que por primera vez en su vida debía tomar una decisión sin que nadie lo hiciera por ella. Y decidió callar. La boda se celebró pocos días después, como había estado pautada desde el principio. La muchacha usó un vestido blanco con un velo largo que ocultaba su rostro. En la iglesia, repitió los votos con la voz apagada, sin siquiera escuchar lo que decía. Tomás la miró con la misma expresión de siempre, seriedad, compromiso, pero sin amor. Cuando llegó la noche de bodas, él se acercó a ella con torpeza, sin notar la rigidez de su cuerpo. Isabela se convenció de que no debía pensar en Gabriel, en su aroma, en la forma en que la había besado bajo el almendro. En cambio, pensó en su madre, en sus tías, en todas las mujeres que habían hecho lo mismo antes que ella. Sería una más en la larga lista de mujeres resignadas. El embarazo avanzó sin que nadie sospechara. Los cálculos coincidían. Apenas había habido pocas semanas de diferencia entre una consumación y otra. Nadie dudó de que el hijo que crecía en su vientre era de Tomás. Isabela cumplió su papel sin quejarse, se levantaba temprano, atendía la casa, tejía hasta que sus dedos se entumecían y callaba cuando su esposo llegaba, hablando solo lo necesario. Pero cada noche, cuando el sueño la vencía, su mente la traicionaba. Soñaba con Gabriel, con sus manos recorriendo su piel, con su risa mientras la abrazaba, con la última vez que lo vio dormido bajo el almendro sin saber que al amanecer ella lo dejaría para siempre. A veces despertaba con la respiración entrecortada y las lágrimas rodando por su rostro, pero nunca lloraba durante el día. El niño nació una madrugada lluviosa, 7 meses después. La joven gritó hasta quedarse sin fuerzas, aferrándose a las sábanas húmedas de sudor. Su madre y una partera la asistieron, mientras su esposo esperaba afuera, fumando en silencio. Cuando el llanto del bebé llenó la habitación, Isabela sintió un nudo en la garganta. La partera le puso el pequeño sobre el pecho y, por primera vez en meses, la máscara de resignación que había llevado se resquebrajó. Era idéntico a Gabriel, el mismo cabello oscuro, los mismos ojos heredados, la misma expresión serena. El corazón de Isabela se encogió. Nadie dijo nada, nadie sospechó. Las mujeres de su familia solo sonrieron, felicitándola. Tomás entró y miró al niño con orgullo. Se llamará Diego, dijo con firmeza. Isabela sintió que el aire se volvía pesado. Ese nombre no era el que ella deseaba para su hijo, pero como siempre, guardó silencio. Los años pasaron y Diego creció sin saber la verdad. Fue un niño fuerte y risueño, querido por todos. Su madre lo amaba con todo su ser, pero en el fondo, cada vez que lo miraba, veía el rostro de Gabriel. Y eso era una bendición y un castigo. Tomás nunca le dio muestras de afecto, pero lo educó con disciplina. Se aseguró de que tuviera una educación, de que aprendiera a trabajar la tierra, de que fuera un hombre de principios.
Isabela lo observaba desde lejos, sintiéndose culpable por el engaño. A veces, por las noches, se acercaba a su cama cuando él dormía y le susurraba, «Tu padre te amaba», y luego se retiraba antes de que las lágrimas la delataran. Con el tiempo, la pena se convirtió en resignación. Diego creció, se casó, tuvo hijos. Isabela los vio repetir la misma historia, sin saber que el peso de su decisión se extendía más allá de su propia vida. Las mujeres de su familia seguían atrapadas en el mismo destino, sus nietas, bisnietas, todas con la misma sumisión, la misma vida que ella había llevado. Pero cuando nació Lucía, algo cambió. Desde pequeña, la niña era diferente, rebelde, curiosa, llena de preguntas. Tenía los mismos ojos que Gabriel. La mujer la observó crecer con un nudo en la garganta. Por primera vez en décadas, sintió esperanza. Quizá aún podía cambiar algo. Quizá aún no era demasiado tarde. Cuando la muerte la encontró, Isabela no tuvo miedo. Sabía que su tiempo había terminado. Pero antes de irse, debía asegurarse de que Lucía conociera la verdad. La llamó a su lecho y le confesó su historia, le habló del amor que no pudo ser, del hijo que nació de él, de la fortuna escondida bajo el almendro. Esa que había descubierto al atreverse a leer la carta de Gabriel después de tantos años. Incluso antes de morir, él había velado por ella, dejándole una herencia enterrada por si algún día se atrevía a escapar y cambiar su destino. Lucía escuchó con los ojos muy abiertos, sin interrumpir. Cuando Isabela terminó, tomó la mano de su bisnieta con la poca fuerza que le quedaba. «Rómpelo», susurró. «Rompe el ciclo». En la actualidad, la tierra crujía bajo los pasos de Lucía mientras avanzaba por el sendero de Viñales. El sol ardía sobre su cabeza, pero el calor no la detenía. Llevaba días pensando en lo que su bisabuela le había revelado antes de morir. Aún no sabía qué le dolía más, la tragedia de Isabela o el hecho de que su familia había vivido en una cadena de resignación durante generaciones. Ahora tenía en sus manos la llave para romperla. La carta amarillenta que su bisabuela le entregó antes de morir temblaba entre sus dedos. Había leído las palabras de Gabriel una y otra vez: «Si estás leyendo esto es porque ya no estoy en este mundo. No te sientas culpable, entiendo tu decisión, pero yo no puedo vivir con la mía. No soportaría pasar el resto de mis días separado de ti». Más abajo, en un trazo menos firme, estaban las últimas instrucciones: «Mi fortuna te pertenece. Está enterrada bajo el almendro, 1 metro bajo la tierra. Espero que algún día puedas usarla para ser libre». La chica levantó la vista. El almendro se alzaba imponente en la colina, con sus raíces aferradas a la tierra como si guardara el secreto de su familia. Su madre, su abuela, sus tías, todas atrapadas en la misma historia de sacrificio y conformidad. Mujeres que trabajaban sin descanso, que dependían de hombres que las veían como parte del mobiliario de sus casas. Ella no quería ese destino, no lo aceptaría. Respiró hondo y empezó a cavar. El sudor le corría por la frente cuando la pala golpeó algo sólido. Lucía contuvo el aliento y cayó de rodillas, apartando la tierra con las manos. Un pequeño cofre de madera apareció ante ella. La cerradura estaba oxidada, pero se abrió con un poco de esfuerzo. La joven sintió un nudo en la garganta. Por un instante, imaginó lo que habría sido la vida de Isabela si hubiera tenido el valor de huir con Gabriel. Imaginó una historia diferente, una en la que su bisabuela no tuvo que resignarse a un matrimonio sin amor, una en la que su familia no vivió siempre al borde de la pobreza. Pero ya no podía cambiar el pasado, solo podía escribir el futuro. Sostuvo el cofre entre sus brazos, sintiendo la historia latiendo en su interior, la vida de Isabela, condensada en esas monedas olvidadas bajo la tierra. Su mente bullía de pensamientos, pero uno resonaba por encima de todos: ¿qué haré con esto? El impulso inicial de esconderlo, de guardarlo en secreto como su bisabuela lo había hecho, fue aplastado por una certeza abrumadora: no podía cargar con este peso sola. La verdad debía salir a la luz. Cerró el cofre, lo sostuvo con firmeza y descendió la colina. La sala de la casa de su familia en Viñales estaba llena.
Su madre, Elena, permanecía de pie con los brazos cruzados. Su abuela, Rosa, observaba desde una esquina con el rostro tenso. Sus tías murmuraban entre ellas, pero quien tenía la expresión más sombría era Diego, su abuelo. Lucía dejó el cofre sobre la mesa de madera, en el centro de la habitación. «Los llamé para que vean esto», dijo en voz alta. Hubo un silencio denso. Elena fue la primera en acercarse. Con un movimiento lento, levantó la tapa y observó las monedas. Sus ojos se abrieron con incredulidad. «Esto es el tesoro de Gabriel», completó Lucía. «Las monedas que dejó para Isabela. Nunca las tocó». Las mujeres de la familia se miraron entre sí, sin entender. Pero Diego no apartó los ojos del cofre. «No entiendo», murmuró. La joven apretó los labios. «Bisabuela Isabela me contó todo antes de morir», dijo con firmeza. «Sobre Gabriel, sobre su amor, sobre lo que tuvo que callar». Elena se llevó una mano a la boca. Rosa cerró los ojos y se santiguó. Pero Diego se puso de pie con una lentitud temblorosa. «¿Qué estás diciendo?», preguntó. La joven sintió un nudo en la garganta. Sabía que este momento llegaría, pero enfrentarlo era más difícil de lo que pensó. «Tomás no era tu padre, abuelo», dijo en voz baja. La habitación pareció volverse más pequeña. Diego parpadeó. «Eso no es cierto», murmuró. Lucía tragó saliva. «Gabriel Montero, el hombre que murió hace más de 70 años, era tu verdadero padre». La negación en los ojos de su abuelo fue instantánea. «Eso es mentira», dijo. «Mi madre nunca habría hecho algo así». Su voz tembló. Lucía miró a su madre y a su abuela en busca de apoyo, pero ambas estaban paralizadas, asimilando lo que ya no podía negarse. «Lo amaba, abuelo», continuó la joven. «Gabriel le pidió que huyeran juntos, pero ella tuvo miedo. Él murió creyendo que ella lo había abandonado». Su abuelo negó con la cabeza, pero sus manos estaban crispadas, aferrándose al respaldo de una silla, como si el mundo estuviera colapsando a su alrededor. «Todo esto es una locura», murmuró. Abrió los ojos y miró el horizonte. Había cambiado su destino y, con él, el de todas las mujeres de su familia. El sonido de la máquina de coser llenaba la habitación, mezclándose con el murmullo de las mujeres que trabajaban en el taller. El aroma de la lana nueva flotaba en el aire junto con el suave roce de las agujas deslizándose entre los hilos. Lucía levantó la mirada desde su escritorio y sonrió. Habían pasado casi 2 años desde aquella noche en que desenterró el tesoro bajo el almendro y, aunque el camino había sido difícil, la recompensa era incuestionable. El taller Fernández Montero ya no era solo un sueño. Las paredes del pequeño local en La Habana estaban decoradas con tejidos elaborados a mano, cada uno con patrones únicos que narraban la historia de su familia. Al principio, las ventas fueron lentas, pero con perseverancia lograron que sus creaciones llegaran a clientes dentro y fuera de Cuba. Ahora, los tejidos de su bisabuela estaban en escaparates de tiendas importantes y en catálogos de diseñadores que valoraban la artesanía. Pero lo más importante no era eso. Lo más importante era que, por primera vez en generaciones, las mujeres de su familia trabajaban por ellas mismas, sin depender de nadie más. Elena, su madre, administraba las finanzas con una destreza que nadie imaginaba que tenía. Sus tías dirigían la producción, asegurándose de que cada pieza mantuviera la calidad que distinguía su trabajo. Su abuela Rosa supervisaba las técnicas tradicionales, enseñando a las jóvenes que llegaban buscando una oportunidad. Y Diego, su abuelo, aunque al principio no supo cómo encajar en todo aquello, con el tiempo se convirtió en su apoyo más incondicional. Ya no llevaba el peso de la mentira que había marcado su vida. Ahora podía caminar con la frente en alto, sabiendo quién era realmente. Lucía pasó los dedos por la tela que tenía frente a ella, un tapiz en tonos tierra, bordado con las ramas de un almendro extendiéndose hacia el cielo. La imagen le recordó la última vez que había visto a Isabela. «Rómpelo», le había dicho su bisabuela, y la chica lo había hecho. Aquella noche, después de cerrar el taller, caminó hasta el malecón.
La brisa del mar le despeinó el cabello mientras observaba las olas rompiendo contra las rocas. Sintió una paz profunda. Había pasado tanto tiempo luchando por cambiar su destino que ahora, por primera vez, podía detenerse a respirar. Sintió unos pasos detrás de ella. Pensando en el pasado, preguntó Diego, deteniéndose a su lado. Lucía sonrió. En el pasado, en el presente y en el futuro, dijo. Su abuelo se apoyó en la baranda, observando el horizonte con la misma nostalgia que había llevado consigo desde que descubrió la verdad. Me pregunto qué habría pasado si Isabela hubiera tomado otra decisión, murmuró. La joven bajó la vista. Tal vez todo habría sido distinto, respondió. Él asintió lentamente. Pero si eso hubiera pasado, ninguno de nosotros estaría aquí. Lucía le sostuvo la mirada. Lo sé, dijo, pero eso no significa que su historia no importe. Su abuelo guardó silencio por un momento. Luego sacó del bolsillo una vieja fotografía y se la entregó. La muchacha la tomó con cuidado. Era una imagen en blanco y negro de Isabela, con la mirada perdida en la distancia. Encontré esto en un baúl viejo, explicó Diego. Quiero que la tengas. Lucía acarició el borde de la foto. Gracias, susurró. Su abuelo sonrió con tristeza. A veces me pregunto si ella habría sido feliz de haber sabido cómo terminó todo. Ella miró la foto una vez más. Creo que lo sabe, dijo. El viento sopló con fuerza, despeinando sus cabellos, y por un instante, como un susurro entre las olas, Lucía creyó escuchar la voz de su bisabuela diciéndole, «Estoy orgullosa de ti». Cerró los ojos y sonrió. El ciclo estaba roto y el legado de Isabela al fin se había convertido en libertad. Esta es más que una historia sobre secretos familiares y amores imposibles. Es un relato sobre el peso del pasado y la capacidad de romper con los ciclos que nos atan a través de generaciones. Las mujeres de esta familia vivieron bajo la sombra de la resignación, pero bastó una persona con la valentía suficiente para cambiarlo todo. Lucía no solo desenterró un tesoro de oro, sino también la verdad oculta de su familia. Con ella, encontró algo aún más valioso, la posibilidad de elegir su propio destino. Su historia nos recuerda que, no importa cuán arraigadas estén las tradiciones o cuán firmes parezcan las cadenas que nos atan a un destino impuesto, siempre hay una manera de liberarnos. ¿Y tú, qué opinas de esta historia? ¿Crees que